la lección y Dios le va a dar la salida. Muy bien, lección número 11. Lección número 11. La fe en el servicio. La fe en el servicio. Recuerda que ya estás en tu módulo número 2, donde te estamos llevando a tomar decisiones. La palabra clave, ¿verdad?, en este segundo módulo va a ser decisiones, determinaciones, tomar esas decisiones en la vida. La fe en el servicio. Y quiero, antes de leer, decirte esto: la vida cristiana es un camino de fe, pero una fe que puede ser visible y tangible. Escribe eso: la vida cristiana es un camino de fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, dice que la vida cristiana es un camino de fe. Pero muchas veces entendemos la fe como algo interno, como algo subjetivo. La palabra subjetivo tiene que ver con algo que solamente tú percibes, ¿no? Y mucha gente cree que la fe es interna únicamente y subjetiva. Es decir, creo que vivimos hoy una época donde la sociedad, en busca de creer en algo o en alguien y en querer callar también las conciencias, no sé si te has topado, hoy todo mundo o la mayoría de las personas utilizan palabras como bendiciones, ¿no? Bendiciones, que te vaya bien, Dios te bendiga. Incluso gente que no acude a ninguna iglesia dice palabras como estas, ¿no? Bendiciones. Y cuando yo les he preguntado, ellos dicen, claro que creo en Dios. Y cuando voy un poquito más a fondo, me dan un concepto de Dios muy distinto a lo que la Biblia enseña. A través de meditaciones, a través de reflexiones que ellos ponen en práctica, a través del yoga, a través de muchas prácticas que hoy están tomando mucha fuerza y mucha gente los está aprendiendo y lo está poniendo como parte de su vida diaria, y llegan a creer que esa fe es la que finalmente les va a llevar a Dios. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero no todo lo que la humanidad enseña como fe te va a llevar a Dios. Te va a llevar a Dios. Tenemos que encontrar la fe tal y como nos enseña las Escrituras. Por eso lo primero que te digo es que la vida cristiana es un camino de fe, pero es una fe que puede ser ¿qué? Y ahí hay dos palabras que son importantes, subráyalas o escríbelas en mayúscula. La fe cristiana es una fe que tiene que ser en estas dos características, tiene que ser visible y tiene que ser tangible. Cuando hablamos de que nuestra fe tiene que ser visible, significa que tú la tienes que reflejar. Tiene que ver con tu vida, tiene que ver con cómo eres, tiene que ver con lo que la gente está mirando de ti, que te conecta a Dios. Repito, hay gente que practica un montón de cosas, un montón de enseñanzas que hoy están de moda, pero que su vida está muy distante a lo que Dios espera, a lo que Dios ha propuesto para ellos. Entonces, la fe cristiana dice que es una fe que tiene que ser visible y tiene que ser tangible. ¿Qué significa la palabra tangible, Carlos? Es algo que puedes sentir, que puedes tocar, ¿sí? Hay gente que dice, ¿verdad?, es que tú no me puedes juzgar porque tú no conoces mi corazón. Dios es el que conoce el corazón. Sí, Dios conoce el corazón, pero yo te veo, yo te observo. Como pastor, yo no soy adivino ni puedo
adivinar o conocer tu pensamiento, tu interior, pero sí puedo hacer un juicio en base a lo que me demuestra tu vida diaria. Tu manera de hablar, tu manera de decidir, los lugares a los que frecuentas, las personas con las que te envuelves, tu manera de pensar. Revisaríamos tu historial de videos que has visto a lo largo de la semana y eso me va a demostrar y nos va a revelar lo que hay en tu interior. Por eso la fe cristiana es una fe que dice que tiene que ser visible y tiene que ser tangible, ¿sí? La gente tiene que ver que tú eres realmente un hijo de Dios, pero también tiene que ser tangible, y aquí tiene que ver con el servicio, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando hablamos de visible, tiene que ver con tu actitud, con tu vida, con tu esencia como persona, como creyente, como hijo de Dios, como miembro de Visión Global. Y cuando hablamos de tangible, tiene que ver con tu servicio ante Dios. Así que hoy nuestra lección número 11 se llama la fe en el servicio, y vamos a leer Lucas capítulo 18, verso 18 al 22. Lucas capítulo 18, verso 18 al 22. Escríbelo ahí, es nuestra base bíblica. Lucas capítulo 18, verso 18 al 22. Lee conmigo, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a ir despacito para ir conociendo a este personaje. Aquí es una plática que una persona tiene con Jesús, y dice la Biblia que cuando se acerca a Jesús, dice, es un hombre que principal, o sea, no era cualquiera, era un dirigente. Y se acercó diciendo: Maestro bueno, sabía quién era Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Quería algo bueno. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud. Es decir, es alguien que conocía de Biblia. Jesús, oyendo esto, ¿qué le dijo? Léalo. Aún te falta una cosa, léalo. Y tendrás tesoro, y ven y sígueme. Lo primero que te quiero mencionar son características de un creyente común. Ahí va a salir: características de un creyente común. Este personaje del cual dimos lectura describe perfectamente a cientos y cientos y cientos de creyentes dentro de las iglesias, que llevan una vida común, ordinaria, y que confían en los años que llevan de vida cristiana. Características de un creyente común, y ahí lo vamos a mencionar. Son 5 y tienen que ver con la lectura que dimos en Lucas 18, del 18 al 22. Lo primero que quiero destacar de esta lectura es que el joven era una persona honorable. Dimos lectura, y como dice el evangelista Lucas, ¿cómo le llamó? ¿Un qué? Un principal. Era alguien importante en el pueblo, en el pueblo judío. Era alguien de respeto, era alguien de renombre, era alguien que tenía una trayectoria, era alguien reconocido. Entonces, este personaje era una persona honorable. Muchas veces nosotros, cuando no entendemos el tema del servicio y la fe, o la fe en el servicio, creemos que con venir a la iglesia es suficiente, y ahorita vamos a llegar a este punto. Número 2,
quería algo muy honorable. ¿Recuerdan qué fue lo que le pidió a Jesús? ¿O cuál fue la pregunta que él le hizo a Jesús? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él no estaba buscando placeres. Él no estaba buscando diversiones en el pecado. Él no estaba buscando malgastar su ser, entregándolo, ¿verdad?, a la corrupción. Él tenía y quería algo muy honorable. ¿Qué es lo que él quería? Alcanzar la vida eterna. O sea, él sabía, él creía él creía en la eternidad del ser humano, él creía en Dios, sabía que había un enemigo que es Satanás, sabía que hay un cielo, sabía que hay un infierno, sabía que hay muerte eterna y sabía que hay vida eterna. Y él estaba hasta en ese momento del lado correcto de quienes quieren hacer las cosas bien. Y él preguntó a Jesús y le dijo, maestro, y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta allá parecía que este hombre, ¿verdad?, estaba listo para ser lanzado como líder. Hasta ahí, ¿verdad?, cualquier iglesia quisiera tener a un hombre como este, de respeto, de renombre, y que tenga buenos objetivos. Número 3, ¿qué dice? Fuerte. Jesús le dice, ¿quieres tener la vida eterna? Y le dijo, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás. ¿Y qué dice él? Todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud. O sea, Señor, estás hablando con la persona correcta. Todos los mandamientos que tú hablas y que los profetas enseñaron desde la antigüedad, mis padres me lo enseñaron, acudí a las sinagogas, a lo mejor él había estudiado en las escuelas de interpretación, que eran otro nivel de enseñanza. Entre el pueblo judío habían cuando menos 2 niveles. La sinagoga era donde todo judío tenía que acudir, era la enseñanza. Pero después había otro nivel al cual no todos podían acudir, que eran las escuelas de interpretación o las casas de interpretación. Allí estudió, por ejemplo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Allí también Nicodemo era otro hombre principal. Era gente que ahí había que pagar. Hace cuenta que las sinagogas era la educación básica y después venían las casas de interpretación, que eran las licenciaturas, por llamarlo de alguna manera. Y este personaje, sin duda alguna, para llegar a ser principal, tenía que haber cursado esas escuelas de interpretación. Y le dice, Señor, lo que tú estás diciendo que necesito para heredar la vida eterna, ponme ahí palomita, porque yo lo he cumplido. Hasta aquí. A lo mejor los 2 primeros decimos, voy con este cuate, mi vida ha cambiado en Dios, busco la vida eterna. Ahora con los mandamientos, ¿cómo vamos? A lo mejor ya nos empieza a aventajar, pero no, hay que hacerlo. Vivimos en un tiempo de gracia, vivimos en un tiempo donde creemos en esta etapa que Dios está haciendo con su iglesia, pero los mandamientos, la palabra de Dios, Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú y yo tenemos que guardar sus palabras, ¿sí? Conocía la ley de Dios. Número 4, ¿qué dice? No solamente lo conocía. Cuando él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, no significa que solamente lo había memorizado, sino significa que lo había puesto en práctica. ¿Ya se sabe la visión de la iglesia? Vamos a repetirla. 1, 2, 3, dice, somos decididos, comprometidos, resueltos. Mucha gente lo sabe, o la mayoría de la gente lo sabe. Ahora,
lo ponemos en práctica? Primero, saber tener una identidad. ¿Quién soy? Soy iglesia. Y cuando tú estás afuera, ya no te representas a ti. Ya no debes de caminar por tu propia humanidad, sino sabes que representas el reino y sabes que en tus hombros está escrito el nombre de Visión Global. Pero cuando tú sales y vives como quieres y haces lo que quieres y te comportas como quieres, aunque después de servicio de los domingos tú lo repitas, no estás poniendo en práctica lo que se te está enseñando. Nuestra visión nos da una identidad. Soy iglesia, somos una iglesia, soy iglesia. Luego dice, ¿somos qué? Somos una iglesia. Luego decididos a seguir a Jesús, compromiso. Y luego hay una resolución, resueltos a no volver atrás. Pero por ratos sí, por ratos no, luego sí, luego no, un momento sí, un momento no. Cuando las cosas van bien estoy, cuando las cosas van mal no estoy. Entonces, aunque yo porte esto y aquí en mi espalda lo diga, no lo estoy poniendo en práctica. No lo estoy poniendo en práctica, ¿sí? Entonces, ponía en práctica la ley de Dios. Todo esto lo he guardado, le dice, desde mi juventud. Y aquí solamente apuntalando un poquito, ¿verdad? Para que tú sepas lo que estás haciendo. Hoy me la llevé al trabajo y pesa, ¿eh? Cuando tú entiendes lo que la playera significa, pesa. Te tienes que portar a la altura, tienes que estar al filo, la gente te está observando, estoy en la fila y de repente el de adelante está lento, ¿verdad? O está preguntando mucho y así como que, y me quiero desesperar y me acuerdo que traigo aquí, era, somos una iglesia. Bueno, este joven no solamente conocía la ley de Dios, o decirlo en palabras para nosotros, no solamente conocía y se había aprendido la visión, sino que la ponía en práctica. Señor, lo que tú dices, yo lo aprendí, pero también lo he puesto en práctica desde mi juventud. Y Jesús le dice, perfecto. Jesús le dice, muy bien, aplauso, excelente. Quería escuchar algo como esto. Pero después del Señor le dice en el verso 22, pero una cosa te falta. Ponga ese versículo, creo que es el 22, Lucas 18, 22. Di conmigo, una cosa te falta. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme. Volvemos al listado. Número 5, ¿cómo dice? Faltaba una cosa. Estudiantes de academia, fuiste invitado a vivir un encuentro con Jesús. Aceptaste vivir un encuentro con Jesús. Fuiste a vivir un encuentro con Jesús. Trabajaste bien tu encuentro. Has tomado una buena decisión como este joven. Creo que si estás aquí es porque tienes el anhelo y el deseo de la vida eterna. Estás aprendiendo. Ahora, ¿cuál es el título de nuestra lección? ¿De qué estamos hablando? La fe en el servicio. Y vamos entrando ya un poquito a tema. Jesús le dice, pero te falta una cosa. En el caso de este muchacho, el Señor le dice qué es lo que le faltaba. Y los versículos siguientes, ponga el 23.
Lee conmigo, dice el 23. Entonces él, oyendo esto, ¿qué hizo? ¿Por qué? ¿Se puso cómo? No dice triste, sino que se puso muy triste, muy triste. Porque la palabra de Dios te va a confrontar, la palabra de Dios te va a exigir. Entonces, hoy estamos hablando de la fe en el servicio. Volvemos al listado, por favor. Y estamos hablando, te estoy hablando de características de un creyente común en la iglesia. Y que al igual que este joven, tiene estas 5 cualidades. Leemos, número 1. Número 2. ¿Qué es lo que quería? Y él que era un principal. Número 3. Conocía la ley de Dios. Número 4. Pero número 5. Bueno, repito, ustedes aceptaron la invitación, fueron a vivir su encuentro, trabajaron bien, han tomado la buena decisión. ¿Pero qué creen? Pero les falta una cosa. Dile al que está junto a ti, te falta una cosa. Dile, pero te falta una cosa. Y esto tiene que ver con servir. Servir. La palabra clave de esta lección es el servicio. Vamos a hablar sobre la fe en el servicio. Se puso muy triste, dice, porque para él fue mucho lo que el Señor le pidió. Ya sabía la ley, sabía los mandamientos. No es sencillo cumplir la ley de Dios, pero él lo hacía. Él lo hacía. Y yo creo que lo hacía de corazón. Y yo creo que Dios lo había honrado porque él cumplía la ley de Dios. Pero llega un momento en nuestra vida cristiana en la que Jesús quiere tratar de una manera directa y personal con nosotros. Y te quiere llevar a un nuevo nivel. Y es aquí donde no todos avanzan. Es aquí donde no todos están dispuestos. Este joven tenía casi, yo creo que estaba palabrado su terreno en el reino de los cielos. Ahí está. Pero Jesús le dice, te falta una cosa para que firmes el contrato, se te hagan las escrituras a tu nombre y el día en que seas llamado a cuentas, entonces vas a entrar en el reino de los cielos. El Señor le pidió una cosa, pero para él fue imposible. Dice que se fue, yéndose, dice, y yéndose, se alejó. Tuvo la oportunidad. ¿Qué es lo que él buscaba? La vida eterna. Y Jesús le dio, te voy a dar la llave. Te voy a dar la llave, lo único que te hace falta, lo único que tú necesitas. Y el Señor le dice qué es lo que él necesita. Ahora, ponte tú en el lugar de este joven. ¿Qué hubieses hecho tú? La historia hubiese terminado distinta si tú hubieses sido el hombre de este personaje, de esta historia. Y hoy podemos decir sí. Ok, ahora, esta noche Dios te va a pedir algo. Y lo que Dios te va a pedir es que tú tomes la decisión y la determinación de ser un servidor. No es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con dar mis ofrendas. No es suficiente con participar de los eventos que hace la iglesia. Una cosa te falta. Comprometerte, casarte con el servicio. Pero para que tú puedas llegar a ese nivel de decisión, tú necesitas tener fe en el servicio. Y eso es de lo que hoy te estamos hablando. El servicio no es algo teórico, el servicio no es un concepto, el servicio no es llenar nuestra cabeza de un montón de letras, que sí es importante aprender y lo vas a estar haciendo a lo largo de toda tu vida cristiana, pero el servicio, al igual que la fe, ¿te acuerdas la primera frase que pusimos al principio cuando dijimos que la fe, la vida cristiana es un camino de fe, pero una fe que puede ser ¿qué? Visible y tangible. Y yo te dije que cuando hablamos de tangible, tiene que ver con tu servicio. Puedes cantar mucho, puedes levantar las manos, puedes
casi tener una aureola sobre tu cabeza. Pero si no sirves, si no te comprometes como Jesús se lo pidió a este joven, entonces estamos casi en el reino de los cielos, casi la vida eterna, pero ese casi, ¿verdad? Nos aleja. Muy bien, entonces ahora te digo que la vida eterna es cuestión de fe en la palabra de Dios y en todos sus mandamientos. Escribe eso. La vida eterna es cuestión de fe en la palabra de Dios y en todos sus mandamientos. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a este joven? Cuando Jesús le dice, ¿te sabes los mandamientos? Él dice, sí, y se los repitió de memoria. Y yo creo que le dio ahí una devocional. ¿Cuántos entregaron devocional hoy? Muy bien. Muy bien. Y yo creo que este joven le dijo a Jesús, te doy una pequeña explicación de cada uno de los mandamientos. Pero cuando Jesús le dice, te falta una cosa, y Jesús le habla, entonces ya no fue congruente con lo que su fe estaba habituada a hacer. Hasta este momento, la fe de este joven estaba, ¿verdad?, en lo que había aprendido. Pero cuando vino lo nuevo, di conmigo, lo nuevo de Dios, de Jesús para su vida, ya no a través de un manuscrito, sino de manera verbal, de manera hablada. Escucha esto, él estaba delante de Jesús, él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas cuando él llega a Jesús, cómo le dice? Maestro, ¿qué? Maestro, o sea, él sabía que era el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús le habla y le hace una petición, dice que él se puso muy triste y se fue, porque su corazón no estaba listo para recibir lo nuevo. ¿Te acuerdas la semana anterior de qué hablamos? De odres nuevos, porque el vino nuevo no puede ser echado en odres viejos, porque dice que cuando el vino nuevo comience a fermentar y si está en un odre viejo, este va a reventar. ¡Pras! Este joven era un odre viejo, aunque sabía mucho y conocía mucho y tenía muchas habilidades. Cuando Jesús le pide, esa palabra que Jesús le abre es vino nuevo. Jesús, él dice, ¿qué debo de hacer? Quiere recibir algo. Él está pidiendo de él, está diciendo, Señor, háblame, dame, enséñame. Yo quiero recibir. Y Jesús entonces le habla, pero su odre no estaba listo para comprometerse con el servicio. Entonces, la vida eterna es cuestión de fe en la palabra de Dios y en todos sus mandamientos. Todo lo que está en las escrituras, todo lo que tu iglesia te enseña, todo lo que tus líderes te transmiten. Gente de academia, te menciono esto porque es importante. Lo que tus líderes te hablan es porque nosotros hemos hablado con ellos primero. Cuando tus líderes te comparten una enseñanza, es porque nosotros la hemos compartido primero con ellos. Y si en algún momento en ti te surge alguna interrogante, búscalos para hablar con ellos. Y si ellos consideran prudente y necesario, nos sentamos los tres, nos sentamos los cuatro y platicamos. Porque lo único que estamos haciendo es transmitir lo que el reino de Dios quiere para tu vida. Tú no puedes poner en juicio, tú no puedes decir esto sí, pero aquello no. Esto es lo que estaba haciendo este joven. Un odre viejo escoge qué parte de la Biblia va a poner en práctica. Un odre viejo escoge y es muy inteligente para determinar qué le conviene y qué no. Pero un odre nuevo es capaz de recibir todo lo que viene de Dios. Entonces, estas fueron características de un creyente común. Tú no fuiste llamado para ser un creyente común. Tú no fuiste llamado. Y si estás en academia, tú no puedes seguir siendo un creyente habitual. Tú no puedes ser como son todos y no puedes seguir siendo como eres hasta el día de hoy. Tú tienes que ser transformado. Número 2, el servicio demanda, ¿qué cosa? Fe absoluta.
Nuestra lección es fe en el servicio. Entonces, dice que el servicio demanda fe absoluta. ¿Qué significa la palabra cuando leemos la palabra demanda? ¿Qué significa? La palabra, el servicio demanda. ¿Qué entendemos por ello? Cuando decimos el servicio demanda fe, esa palabra demanda, ¿cómo la entendemos? Pero es opción, da opción o es algo, ¿es qué? Es algo determinante. O sea, lo tienes que hacer sí o sí. El servicio te obliga. Fe, y cuando hablamos de absoluto, Héctor, esa palabra que es absoluto, todo, todo. O sea, cuando te hablan de que algo es absoluto, no hay de que, no, sí, no le tienes que buscar, ¿verdad? De que todo. Esta noche, y te lo hemos dicho desde la semana anterior, iniciamos módulo 2 y módulo 2, la palabra clave es decisiones. Para que tú sigas avanzando, hoy tú tienes que tomar la decisión de tener fe en el servicio. Ahora, el servicio demanda fe absoluta. ¿Qué significa esto? 3 cosas. Escríbelo y ahorita lo comentamos. El servicio demanda fe. Absoluta. Y acuérdate que estamos hablando no de una fe que solamente siente, no de una fe que solamente tú dices, es que yo sé que amo a Dios, sino que dijimos que la fe debe de ser ¿qué? Visible y tangible. Y cuando hablamos de tangible tiene que ver con el servicio. Muy bien. Número 1, dice fe en el que hace el llamado. No pierdas de vista la palabra absoluto. Podríamos leer, ¿verdad? Fe absoluta en el que hace el llamado. ¿Quién es el que estaba hablando con este joven? ¿Era un fariseo? ¿Era un maestro de la ley? ¿Quién era? Dilo fuerte, ¿quién era? Jesús. ¿Quién es el que hace el llamado? Jesús. ¿Y quién es el que nos hace un llamado para servir? Jesús. Cuando tú decides tomar fe en el servicio, tienes que entender esto, tienes que tener fe en el que te hace el llamado. Te preguntaba, si tú hubieses sido el personaje de esa historia, ¿cómo hubiese terminado esa narrativa? Dice, de este joven, de esta persona, dice que se puso muy triste y se fue. De ti, ¿cómo hubiese terminado la historia? ¿Será que hubiese dicho, y respondiendo a Jesús le dijo, Señor, venderé todo lo que tengo y se lo daré a los pobres y te voy a seguir y te voy a servir? A lo mejor sí, pero ese es un supuesto. Hoy tú tienes la oportunidad de escribir tu propia historia, de dejar de ser un creyente común que vive de llamaradas, de petates, como dicen. El creyente común, te voy a decir cómo vive. Como cuando hay un montón de basura que está seca, hierba. Tú lo enciendes, ¿verdad? Y se quema, vas por tu bote de agua y cuando sales, ya se apagó. ¿Por qué? Porque nada más fue un momentito de llamarada. El creyente común así vive. Pastor, ¿me ora? Pastor, ¿me da consejos? Pastor, ¿me anima?
Pero un creyente que deja de estar en lo común y se compromete con el servicio va a ser un creyente de aquel que dijo Jesús que su lámpara, su corazón, iba a arder de día y de noche. Siempre. Tu lámpara no se va a apagar. El fuego del Espíritu Santo en tu vida no va a depender de lo que suceda a tu alrededor, sino que tú te vas a mantener inquebrantable ante aquel. ¿Por qué? Porque has decidido tener fe en el que hace el llamado. En el encuentro se llama un encuentro con Jesús. Porque precisamente te queremos traer a academia y traerte a esta lección número 11 y decirte que aquel que en el encuentro te amó, te perdonó, te sanó y te abrazó, hoy te hace un llamado. Y el llamado es para servir. Número 2, ¿qué dice? No solamente fe en Jesús, sino fe en la excelencia del llamado. Tú tienes que creer que el servicio es el propósito de Dios para tu vida. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuimos llamados? Díganlo fuerte, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Para servir. Para eso fuimos llamados. No fuimos llamados para ser muñequitos de aparador, no fuimos llamados para ser la imagen de la iglesia. No fuimos llamados para servir. Y tú tienes que entender y tener fe absoluta en la excelencia del llamado. Jesús le dijo a este joven: ven y sígueme, ven y sígueme. Él decía creer en los mandamientos, los ponía por obra, pero cuando el Señor le dijo: ven y sígueme y sírveme, él ya no tuvo esa determinación y no tuvo esa decisión, porque el servicio es una decisión. Di conmigo: el servicio es una decisión. Te hemos dicho y has escuchado y lo seguirás escuchando que buscamos ser intencionales, y el servicio es intencional. El servicio no es si puedes, si quieres. No es como, bueno, Carlos no, él es de otra ola verde de taxistas. Pero no es como los compañeros, ¿verdad? Que voy a las 2:34, no me queda. ¿Le ha tocado alguna vez así? Es que no me queda, es que voy para acá. El servicio no es así. Muchos de nosotros nos comportamos de esta manera. Es que me encantaría, pero no puedo. Servir es una decisión intencional. Es hacer las cosas a propósito. Tienes que sacar tu tiempo, tienes que sacar el momento, tienes que ingeniártelas para poder estar presente y para poder desarrollar tu servicio. Ustedes están siendo preparados para abrir ¿qué? Grupos conexión. ¿Para abrir qué? No tiene que ser a la hora que todos lo hacen, pero sí tienes que abrir grupos conexión. Escuché la vivencia de una persona que trabajaba todo el día y llegaba muy tarde, una mujer, una mamá soltera. ¿Y sabes a qué horas ella, cuando decidió servir a Dios y abrir su grupo, sabes a qué horas abrió su grupo? A las 7 de la mañana. Ella dice: en algún momento comencé a poner excusas, es que a las 7 de la noche no puedo porque todavía estoy trabajando. Sus líderes le dijeron: bueno, ¿a qué horas tienes tiempo? Entro a las 9. Y le dijeron: ¿a las 7 podrías abrir tu grupo? Y tomó la determinación. Y a las 7 de la mañana tenía mujeres discipulando. ¿A quiénes agarró? A las mamás que iban a la escuela, dejaban a sus hijos a esa hora y las invitó. ¿Hay gente con la cual trabajar? Claro que sí. Solamente se necesita ¿qué? Decisión. Di conmigo: decisión. Número 3, necesitamos tener fe
en la recompensa del llamado. Necesitamos tener fe en la recompensa del llamado. El llamado no solamente te va a exigir, no solamente te va a pedir, el llamado te va a dar. Hace como un mes, creo, un poquito más, los domingos por la mañana, cuando tenemos nuestra plática con servidores, yo preguntaba que si era más lo que habían dado ellos en servir o si el servicio les había dado algo. Porque a veces concebimos, ay, es que el servir, tengo que dar, tengo que estar. Pero me dio mucho gusto que la gran mayoría, cuando pasó a compartirnos algo, nos dijo, el servicio me ha dado más de lo que yo le he dado. El servicio me ha enseñado a esto, el servicio me ha enseñado a aquello, el servicio me ha abierto puertas. Hay gente que dijo, el servicio me ha enseñado a relacionarme con las personas, el servicio me ha enseñado a hablar delante de las personas, y esto me dio nuevas oportunidades en el ámbito laboral. Si tú le crees al llamado de servir, tendrás recompensa. El servicio te va a bendecir. Número 3, y con esto cerramos. Te voy a dar un ejemplo de fe en el servicio. Un ejemplo de fe en el servicio. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 24, y ahí lo vas a leer tú en tu casa de manera completa y total. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero escucha. Dame un minuto y medio para decirte cómo es la historia. Dios le dijo a Elías, profetiza que los cielos se van a cerrar. Israel estaba en la idolatría. Y dice la Biblia que Elías soltó una palabra y dijo, los cielos se van a cerrar y no va a caer lluvia hasta que por mi boca vuelva a pronunciarlo. Y dice la Biblia que los cielos se cerraron y por 3 años y medio no cayó una gota de lluvia sobre la tierra. Pero Elías le creyó a Dios. Y Dios le dijo a Elías, ve al arroyo de Querit, porque ahí yo he preparado tu provisión. Y dice que todas las mañanas y todas las tardes Dios enviaba un pájaro con alimento para Elías. Y se saciaba del único arroyo que había en todo Israel. En todo Israel había sequía, pero donde Dios le dijo a Elías, ve y sírveme, ahí había agua. Y eso es lo que trae el servicio. Que aunque el asunto esté difícil, la Biblia dice, seremos como árboles plantados, Salmos 1:3, seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El creyente común tiene altibajos, se desanima, pero el que sirve y se compromete y toma la decisión es como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Yo lo he dicho y creo que a ti alguien te lo habrá dicho para desanimarte. Cuando yo salí de mi encuentro me dijeron, te doy 15 días para que se te pases de gozo y te olvides de lo que viviste. Yo fui en el 2002, 2005, échale cuenta. Y yo sigo enamorado. Yo sigo viviendo, cierro mis ojos y sigo recordando esas horas en la presencia de Dios, cómo cambió en mi vida. Pero ¿sabes por qué? Porque tomé una decisión de servir a Dios. Pero la historia no termina ahí. Se seca el arroyo de Querit y Dios le dice a Elías, no te preocupes, ve a Sarepta, porque ahí he dado orden a una mujer para que te alimente. Era una mujer viuda que tenía un hijo, solamente tenía un puñado de harina, un poco de aceite, y le dice a Elías, es lo único que tengo, y me disponía a prepararme una pequeña torta, comerla con mi hijo y después morir. Y Elías le dice, hazme a mí primero, lo que tienes, dámelo a mí. Dámelo a mí, hazme de comer a mí primero. Y por ahí Elías todavía se pone medio exigente y le dice, pero ponlo sobre la ceniza, nada que quede crunch, que quede así tostadito, doradito. Y esta mujer es capaz de creerle a Elías.
y entonces le da de comer, cualquiera de nosotros diríamos, qué insensible, qué falta de entendimiento de Elías. Es una mujer viuda, pobre, con un hijo, lo último que tiene. ¿Cómo es posible que un hombre de la calidad de Elías, un hombre fuerte como Elías, no pueda conseguirse comida? ¿Por qué va y se lo quita? Porque a veces es lo que la gente te va a decir afuera. En el templo das tu ofrenda, en el templo das tus diezmos. Uy, ¿ya viste el pastor cómo vive? ¿Sí o no? ¿Y qué terminas por hacer tú? Uy, sí, cierto. Y ya no das tu diezmo, y ya no das tu ofrenda, y ya no das tu cooperación. Pero la Biblia dice que esta mujer le creyó a Dios, y Elías le soltó una palabra, le dijo: el aceite no escaseará y la harina no va a escasear. Y eso es algo extraordinario. Y quiero mencionarte tres cosas respecto a este ejemplo. Número uno, Elías le creyó a Dios. ¿A quién le creyó Elías? A Dios. No vas a creer, no, yo no te estoy haciendo el llamado. Tu líder de grupo no te está haciendo el llamado. Tú tienes que entender que es Dios el que te está haciendo el llamado. Elías le creyó a Dios y no hubo un solo día, aunque en Israel había sequía y hambre, pero no hubo un solo día en que Dios haya desamparado a su siervo. Llegarán momentos en que la iglesia te va a demandar y si tú te comprometes, tú tienes que ser parte de la visión. Los pagos, el terreno, la construcción, los proyectos, los encuentros, todo, tú tienes que ser parte de ello. Y aunque hay escasez, Dios te va a bendecir. Y tú tienes que entender que si Dios te bendice, va a ser para que tú bendigas la obra. Número dos, la viuda le creyó a Dios y Dios cumplió su promesa. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, verso 15. Dios cumplió su promesa, porque si tú le crees al que hace el llamado y le crees al llamado, el llamado va a tener recompensa. Pero para eso necesitamos tener ¿qué? Fe. Digo conmigo, fe. O sea, tienes que creerle, tienes que aventarte, tienes que hacerlo. Mira, entonces ella, estamos hablando de la mujer viuda, fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Vamos a cooperar para un proyecto de la iglesia. ¿Son mis tenis o el proyecto de la iglesia? Muchos toman la decisión equivocada. A lo mejor te vas a comprar tus tenis, pero si tú le hubieses creído a Dios, pudieses haberte comprado tus tenis y un par más. Ese es el secreto de la fe en el servicio. Siguiente. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y normalmente nos quedamos ahí, sigamos leyendo. Ahora escucha esto, con esto vamos a cerrar. Después de estas cosas, es decir, esta mujer dijo: gloria a Dios, Dios me prosperó, Dios me bendijo. Pero si tú sirves, tú no estás garantizando solamente tu presente, tú estás garantizando tu futuro. Tú estás garantizando tu futuro y tus generaciones. Porque el que le sirve a Dios, Dios te va a honrar y Dios se va a comprometer con tus generaciones. Después de estas cosas aconteció, ¿qué cosa? Lee conmigo. Que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, es decir, murió. Siguiente versículo. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Se murió el hijo de esta mujer.
Eso es algo que ella no sabía, pero Dios sí sabía. ¿Cuántos saben que Dios conoce el día de mañana? Yo no lo conozco, Dios sí lo sabe. Por eso Dios le dijo a este joven: vende todo lo que tienes y sírveme, porque tú no sabes el día de mañana. Y esa es la decisión que hoy tú tienes que tomar. Servirle a Dios hoy, tomar la decisión de servirle a Dios puede garantizar tu bienestar el día de mañana. Pero cuando somos odres viejos no lo entendemos. Pero hoy tienes la oportunidad. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Lee conmigo en voz alta. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Recuerda que estaba muerto. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Revivió. Seguimos. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Hay versículo más? Hasta ahí. La bendición de Dios para esta mujer no era solamente la harina y el aceite que comiera. Lo que Dios estaba retando a esta mujer es decir: sírveme, dame a mí primero, porque tú no sabes lo que va a venir. Tu hijo va a enfermar, va a morir, pero si tú me sirves, yo me encargaré de que la historia termine diferente. Tú decides: hoy no puedo, estoy ocupado, estoy ocupada, estoy viendo otras cosas, estoy aquí atendiendo otras situaciones. Y el Señor dice: es una invitación que yo te hago. Sabes, en base a esta historia, si tú reflexionas, ¿cuántas cosas has dejado pasar por no haber decidido servir a Dios en su tiempo? Porque Dios se compromete con aquellos que le sirven. Dios honra a los que le honran y Él no desampara a aquellos que lo dan todo por su reino. ¿Sabes? Mi vida, la de mi familia, se ha visto salvada, no una, sino muchas veces. ¿Por qué? Porque decidimos un día servirle a Dios. Si no hubiésemos tomado la decisión de servirle a Dios, tal vez ni estaría aquí frente a ti y tal vez mi familia estuviera completamente destruida. Pero ¿qué fue lo que nos ayudó y nos salvó? El servicio. Hoy yo te hablé de la fe en el servicio, un llamado a servir a Dios de manera total, de manera completa. Jesús le dijo a este joven: los mandamientos sabes. Él dijo: sí, me lo sé. Y le dijo el Señor: perfecto, es digno de reconocerse, me alegra y lo aplaudo. Pero una cosa te hace falta: sírveme, deja todo y sígueme. Para este joven eran sus riquezas. Si el Señor te pidiera lo que le pidió a este joven, ¿qué responderías? Y te voy a decir mi perspectiva. Para mí fuera fácil decirle: Señor, te entrego mis riquezas. ¿Sabes por qué? Porque no tengo riquezas. Y yo sé que para ti también tú le dices: Señor, toma mis 10 varos, te sirvo. Ok, pero ahora, ¿qué es lo que es importante para ti? ¿Tu tiempo? ¿Tus prioridades? ¿Tus objetivos? ¿Tus planes? Y eso es lo que Dios te pide hoy. Y si tú quieres hacerlo, hoy vas a tomar esa decisión. Ponte de pie, por favor. Y en un minuto, dile a Dios si tú quieres tomar esa decisión, decirle: Señor, te voy a servir. Porque a lo mejor lo has hecho a medias, lo has hecho a cuentagotas,
Pero hoy llegó el día de que te tomes una decisión firme. Servirle, servirle, servirle. Vas a escuchar muchos testimonios de gente que ha decidido darle a Dios el primer lugar y de servirle con lo mejor que tiene para su vida. Tienes un minuto.